Algo siniestro está ocurriendo en la región de Donetsk. Soldados rusos están siendo enviados a luchar en lo que se suponía sería una gloriosa campaña de primavera que entregaría la victoria a la madre Rusia. Pero algo está saliendo terriblemente mal. Los soldados están muriendo en cifras récord, mientras algo desgarra las filas rusas como nunca antes en la historia. Donetsk se ha convertido en una zona de muerte. Las pérdidas de Rusia son tan brutales que se sentirán durante 100 años, mientras los secuaces de Putin ahora están demasiado aterrorizados para luchar. Usted no sabría nada de esto si escuchara la narrativa de Putin. Según el líder ruso, Ucrania está al borde del colapso. Donetsk y luego el Donbass van a caer bajo el poder de la ofensiva de primavera que Rusia lanzó contra Ucrania en marzo. La salvaje maquinaria de guerra de Rusia va a barrer Ucrania, y para finales de 2026, Putin tendrá exactamente lo que quiere. Es inevitable. Es imparable, es un absoluto disparate. Mientras Rusia señala que está lista para negociar basándose en la falsa posición de fuerza que Putin afirma tener, la realidad es que las tropas mal entrenadas que está enviando a Ucrania están muriendo en masa. Y en ninguna parte es eso más claro que en Donetsk. La única región que Rusia desea más que ninguna otra sigue en pie y queda aproximadamente una cuarta parte por tomar. La ofensiva que se supone que barrerá Donetsk se está convirtiendo, en cambio, en la portadora de la muerte para los soldados rusos, a una escala que nunca antes habíamos visto. ¿De qué magnitud estamos hablando? Según el subjefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Pavlo Paliza, Rusia está experimentando ahora pérdidas de 316 soldados por cada kilómetro cuadrado, o 0.386 millas cuadradas de Donetsk que está tomando. Solo escuchar esa cifra debería ser suficiente para hacerle preguntar cómo diablos el ejército de Rusia está fracasando tan estrepitosamente en Donetsk. Sin embargo, la situación se pone mucho peor para Putin cuando comparamos las cifras que vemos ahora con las que hemos visto en el pasado. Hace un año, Rusia todavía perdía demasiados soldados en su afán por tomar Donetsk, solo que en ese entonces la cifra era de 160 pérdidas por kilómetro cuadrado en Donetsk y 120 en promedio en toda Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es que Rusia está perdiendo aproximadamente el doble del número de soldados que perdía durante el primer trimestre de 2025 en Donetsk. Y no se trata solo de bajas. El enorme aumento de las pérdidas viene acompañado de una tendencia de caídos en combate, o KIA por sus siglas en inglés, que presagia la perdición para las fuerzas rusas. Antes de eso, está lo que esta alta tasa de mortalidad, combinada con un lento ritmo de avance, realmente significa para Rusia. Las fuerzas de Putin pueden seguir logrando avances lentos en Donetsk, pero esos avances no son tácticos. En otras palabras, Rusia no ha logrado ganar absolutamente nada de importancia en Donetsk durante los últimos 6 meses, a pesar de sacrificar a tantos de sus soldados en el altar de la arrogancia de Putin. Las pérdidas totales para el primer trimestre de 2026 ascienden a más de 90.000 soldados rusos, de los cuales más de 35.000 han encontrado su fin en la terrible región de Donetsk, que ahora infunde tanto miedo en los corazones de cualquiera de los secuaces de Putin, asignados a asaltos en ese oblast. Marzo, en particular, ha sido un mes terrible para Rusia. El periódico The Guardian informa que marzo fue el primer mes en que Rusia no registró casi ningún avance territorial en toda la línea del frente. El mes vio a Rusia apoderarse de solo 23 kilómetros cuadrados, o unas 8.9 millas cuadradas, de Ucrania. Incluso enero y febrero, que también fueron meses terribles para Rusia en cuanto a pérdidas militares, fueron mejores que eso. Rusia ganó más de 4 veces esta cantidad de territorio en febrero y casi 14 veces más en enero. Pero en marzo, el mes en que se lanzó la ofensiva de primavera, Rusia se ha sumido en un punto muerto, en un verdadero atolladero, mientras Ucrania destroza a las fuerzas de Putin como nunca antes. Y aún así, Putin exige el Donbass. El 31 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Rusia había entregado un ultimátum a Ucrania. Retírense del Donbass en los próximos 2 meses, o Rusia lo tomará por la fuerza. Pero, ¿cómo se puede tomar en serio esa amenaza ahora que vemos las cifras que salen de la región? Putin sigue intentando jugar a las negociaciones de paz como si tuviera todas las cartas, cuando la realidad sobre el terreno es que Rusia se está desangrando con niveles récord de muertes por avances territoriales en Donetsk.
¿Tomar el Donbass por la fuerza, Putin? Parece que cuanto más se prolongue la lucha en esa región, más soldados rusos morirán. Las matemáticas lo dicen todo. En este momento, a Rusia le quedan unos 7.000 kilómetros cuadrados de Donetsk por capturar. Ese territorio incluye el cinturón de fortalezas de ciudades, que pronto sabrán que son clave para las pérdidas que Rusia está experimentando ahora mismo. Si Rusia mantiene la misma tasa de 316 bajas por kilómetro cuadrado que tiene ahora, todo lo que les espera a las fuerzas de Putin es la muerte a una escala aún no vista en la guerra de Ucrania. Rusia tendría que calcinar a 2.212 millones de sus soldados solo para tomar Donetsk, y todavía quedaría el resto de Ucrania por delante. Para ponerlo en contexto, el Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que Rusia ha perdido un poco más de 1.3 millones de soldados durante poco más de 4 años de lucha contra Ucrania. La tasa de bajas de Donetsk es tan alta que Rusia tiene que acercarse peligrosamente a duplicar su número total de pérdidas a cambio de una porción relativamente pequeña de Ucrania. Y sin embargo, Rusia sigue intentando negociar como si estuviera ganando en Donetsk. Pero, como señala Paliza, cualquiera que preste atención a las tácticas de negociación de Rusia sabrá que lo que estamos viendo aquí es parte del libreto de Putin. Después de no poder tomar Donetsk por la fuerza, Rusia ahora recurre a falsas afirmaciones de superioridad. Rusia siempre recurre al uso de tácticas de negociación, como intentar imponer plazos cuando sabe que las cosas no le van bien en el campo de batalla. Así que pueden sacar sus propias conclusiones sobre qué tipo de éxito tienen en la dirección de Donetsk y a qué costo. Su avance es mínimo. Los éxitos tácticos en varias áreas son muy simbólicos. No hay ninguno operativo en absoluto, así que están realmente desconectados de la realidad, declara Paliza. Ciertamente se pueden sacar conclusiones. Ninguna de ellas es buena para Rusia o para la sostenibilidad de la llamada Operación Militar Especial de Putin. Rusia ni siquiera puede mantener una versión coherente en Luhansk, que junto con Donetsk es una de las 2 regiones clave que deben caer para que Rusia reclame el Donbass. Hacia finales de marzo, Rusia afirmó que había tomado todo Luhansk, por tercera vez. Es casi como si el Kremlin creyera que repetirse hará que sus afirmaciones parezcan más creíbles. Ahora, la situación en Luhansk está lejos de ser buena. Rusia controla el 99.84% del oblast. Sin embargo, los asentamientos de Novoyejorivka y Nadilla siguen en pie, dice Ucrania, y eso significa que Rusia ni siquiera puede afirmar haber tomado un trozo de territorio que realmente debería haber ocupado hace años. De nuevo, es desesperación. Falsas afirmaciones hechas para apuntalar una narrativa de dominio que se desvanece tan pronto como se mira la abrumadora tasa de pérdidas rusas por los escasos avances que está logrando en el Donbass. Todos estos problemas son lo suficientemente importantes como para que el Kremlin tome nota. Pero detrás de todo esto acecha un problema aún mayor que empeora lo que le está sucediendo a Rusia en Donetsk. Este problema por sí solo lo cambia todo. Ahora, el problema detrás de todos los problemas de Rusia en Donetsk, ¿cuál es? El analista militar Andrew Perpetua lo reveló todo en una publicación en X el 8 de abril. Señala que no es solo su masiva tasa de bajas combinada con sus avances territoriales casi inexistentes lo que debe preocupar a Rusia en Donetsk. En este momento, el número de soldados rusos caídos en combate es más alto que nunca. Después de analizar alrededor de 300 videos por día de más de 2.000 fuentes en redes sociales, Perpetua ha descubierto que marzo de 2026 vio a Rusia absorber la 4ª tasa más alta de caídos en combate por día que hemos visto hasta ahora en la guerra de Ucrania. La tasa es más alta de lo que ha sido en cualquier periodo de 4 meses. Los 3 meses que están por delante de marzo de 2026 son diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026. 4 meses consecutivos de tasas de caídos en combate más altas de lo que deberían ser. Marzo, específicamente, ha visto un enorme aumento en el número de soldados rusos caídos en combate en comparación con las cifras del año anterior. En marzo de 2025, 4.113 de los soldados de Rusia cayeron en combate. En marzo de 2026, ese número ha aumentado a 5.771, lo que es un aumento del 40% que ha borrado la tradicional disminución estacional que normalmente vemos en las cifras de caídos en combate cuando la guerra de Ucrania entra en la primavera. El general invierno y Ucrania le pasaron una dura factura a Rusia entre diciembre y febrero.
Pero a medida que el general invierno se retira del campo de batalla, Ucrania está tomando el relevo y matando a más soldados rusos que en cualquier periodo de primavera hasta este momento. La desesperación de Rusia se está volviendo evidente. Con la pérdida de Starlink, las fuerzas de Putin se sumieron en el caos. Putin luego empeoró todo al quitarles Telegram a los soldados rusos. Si a esto se le añade la disfunción del propio ejército ruso, donde los comandantes exigen sobornos a los soldados para mantenerlos alejados de las líneas del frente y se entregan instrucciones sobre cómo suicidarse a tropas mal entrenadas que de otro modo serían capturadas, se obtiene una imagen de cómo es realmente la situación en Donetsk. Y se pone peor. Siguiendo con el tema de los 4 meses, TVP World informa que marzo también fue el 4º mes consecutivo en que el reclutamiento de voluntarios de Rusia fue superado por el número de bajas que experimentó. Después de que ese techo en particular fuera roto por Ucrania en diciembre de 2025, el periodo entre enero y marzo de 2026 vio a Rusia perder 85.290 soldados, mientras reclutaba solo 80.456. Considere esas cifras en el contexto de la tasa de caídos en combate de Rusia y verá surgir un problema aún mayor. Más soldados rusos están muriendo en las líneas del frente que nunca. Estos son soldados que nunca irán a un hospital, nunca se recuperarán y nunca serán enviados de nuevo al frente. Se han ido, eliminados permanentemente en un momento en que Rusia lucha por reclutar suficientes soldados para sostener la ofensiva de primavera en Donetsk. Lo que esto significa es que Rusia es cada vez más incapaz de reincorporar a los soldados que ya ha reclutado de nuevo en Ucrania después de que se recuperen de sus heridas. No puede suceder. Demasiados de esos soldados están muriendo en lugar de resultar heridos. Y de nuevo, todo esto es en servicio de avances territoriales tan pequeños que es como si no estuvieran ocurriendo. 316 bajas por cada kilómetro cuadrado tomado es una cifra suficientemente mala por sí sola. Cuando ese territorio ocupado no ofrece ventajas operativas a Rusia, y más de sus soldados caen en combate que nunca, se obtiene una crisis que se ha transformado en una catástrofe. Con todo eso, volvemos a Donetsk, el epicentro de todo lo que Putin quiere lograr, tanto en la ofensiva de primavera como en Ucrania en general. Es también la razón por la que Rusia está experimentando pérdidas tan enormes en este momento. Algo está desgarrando a los soldados de Rusia, como nunca antes en Donetsk, y ese algo se puede resumir en 3 palabras: cinturón de fortalezas. Lo que Putin olvida mencionar convenientemente con tanta frecuencia cuando afirma que las fuerzas de Rusia van a arrasar Donetsk es que esas fuerzas se enfrentan a fortificaciones como ninguna otra que hayan visto en más de 4 años de lucha por reclamar la región. Ese cinturón contiene 4 ciudades principales, cada una de las cuales ha sido enormemente fortificada, debido, en parte, al tiempo que el lento avance de Rusia a través de Donetsk le ha concedido a Ucrania. Sloviansk, Drushkivka, Kramatorsk y Kostiantynivka se interponen en el camino de Rusia y juntas forman un arco protector que impide que Rusia llegue a la línea administrativa de Donetsk, que permitiría a Putin cantar victoria en la región. De las 4, Rusia solo ha logrado acercarse a Kostiantynivka y aún no ha entrado en esa ciudad. Las otras 3 ciudades del cinturón de fortalezas están dentro del alcance de los drones y la artillería de Rusia, pero las fuerzas de Putin no están ni cerca de las posiciones que necesitan para lanzar asaltos efectivos contra ellas. Incluso en Kostiantynivka, los grupos de infiltración de Rusia están siendo destrozados por las defensas de Ucrania. United 24. Media señala que los primeros asaltos de la ofensiva de primavera rusa demostraron lo difícil que será para Rusia tomar estas 4 ciudades, ya que Putin perdió más de 5.000 de sus soldados y enormes cantidades de blindaje y equipo en solo unos pocos días. Esa tendencia no ha disminuido. El ejército de Rusia se está lanzando contra el cinturón de fortalezas y es repelido una y otra vez. Ahora, piense en esto. A lo largo de su guerra con Rusia, Ucrania ha demostrado una inmensa capacidad para aferrarse a sus asentamientos estratégicamente más importantes durante largos periodos de tiempo. En Donetsk, el pequeño asentamiento de Chasiv Yar sigue en pie después de más de 23 meses de asaltos rusos. La ciudad de Pokrovsk resistió durante un tiempo similar, hasta el punto de que el Centro de Análisis de Políticas Europeas llamó a Pokrovsk la ciudad donde Putin se partió los dientes. En Kharkov, Ucrania,
no solo ha defendido la ciudad de Kupiansk de las ofensivas de Rusia, sino que ha retomado prácticamente todo ese asentamiento, eliminando a miles de soldados rusos en el proceso. A Rusia le ha llevado varios años y muchos fracasos lograr el progreso que ha hecho en estas ciudades y asentamientos, todo porque Ucrania ha montado defensas firmes. Luego está el cinturón de fortalezas. 4 ciudades que son más grandes que las que acabamos de mencionar, todas las cuales están esperando para desgarrar a las fuerzas de Putin como nunca antes. Las tropas rusas han pasado años en una sartén gigante, y ahora se les ordena saltar a un fuego tan ardiente que los consume en un instante. Eso es lo que realmente es el cinturón de fortalezas para Rusia. Una máquina de repartir muerte que ya está jugando un papel enorme en las mayores tasas de bajas de Rusia, su lento progreso y su tasa de caídos en combate. Y Rusia apenas ha tocado el cinturón de fortalezas. Por muy mal que estén las cosas para los secuaces de Putin en este momento, solo van a empeorar mucho más en Donetsk. Ucrania, por supuesto, ha planeado todo esto. La desorganización entre las fuerzas rusas es una de las muchas razones por las que el cinturón de fortalezas está demostrando ser tan efectivo, y esa desorganización no se trata solo de los apagones de Starlink y Telegram. En los meses previos a marzo, Ucrania lanzó una contraofensiva masiva que le ha permitido avanzar en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápole. Esas regiones son importantes porque Ucrania puede usarlas para salvaguardar la ciudad de Zaporilla, que es otro de los objetivos de Putin para 2026. Sin embargo, el impacto que los avances de Ucrania han tenido en Rusia en Donetsk no puede ser ignorado. Putin necesita retomar el territorio que Rusia ha perdido en los últimos meses. Para eso necesita personal, y ese personal no proviene de un sistema de reclutamiento que no logra reemplazar a los soldados que Rusia está perdiendo. Por lo tanto, Putin tiene que retirar soldados de la ofensiva de Donetsk hacia la dirección de la contraofensiva de Ucrania. Eso se suma a que los ataques de Donetsk son más débiles de lo que deberían ser, especialmente porque sabemos que Rusia está enviando a algunos de sus operativos más elitistas a Oleksandrivka y Juliápole. Los mejores y más brillantes de Rusia no están luchando en Donetsk. Están muriendo en otro lugar, mientras que la carne de cañón que queda en Donetsk está siendo destruida. Luego se añaden los drones a la mezcla. Las crecientes zonas de aniquilación de Ucrania, que incluyen las zonas repletas de drones FPV, fuera del territorio que defiende y la retaguardia cercana rusa, que Ucrania ahora puede alcanzar con drones de mediano alcance, son una parte enorme de la defensa de Ucrania en Donetsk. Los drones son responsables de más muertes entre las fuerzas rusas que cualquier otro tipo de arma. Para enero, Político informaba que los drones son responsables de 3 de cada 4 bajas en las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Para ponerlo en contexto, eso significaría que 237 de los 316 soldados que Rusia está perdiendo por cada kilómetro cuadrado que gana en Donetsk están siendo eliminados por drones. Además, a partir de enero, alrededor del 80% de todos los impactos en el campo de batalla que Ucrania completa se llevan a cabo con drones. Monstruosidades de metal, que ahora están en el aire, en tierra y en el mar, están destrozando a las fuerzas rusas. Los drones patrullan el cinturón de fortalezas sin parar. Ojos siempre presentes en el cielo vigilan a las fuerzas rusas mientras intentan infiltrarse y avanzar. Tan pronto como se detectan soldados o equipos, los drones FPV se lanzan en picado. Y todo esto sucede mientras los drones de mediano alcance causan el caos en la retaguardia rusa al atacar puestos de mando, centros de operadores de drones y depósitos de municiones. Rusia no tiene un respiro en Donetsk, y lo que estamos viendo es la destrucción del mito que Putin ha estado tratando de perpetuar desde que lanzó su invasión de Ucrania. Ese mito ha existido desde antes de que comenzara la invasión. Se suponía que Rusia era un país poderoso que podría derrocar a Ucrania en días. Ese mito fue expuesto por lo que era muy rápidamente, y todos los que le siguieron también se han desmoronado bajo la defensa de Ucrania. El último mito es que Donetsk está a punto de caer, tanto que Rusia está lo suficientemente confiada como para exigir que Ucrania retire sus fuerzas del Donbass para finales de mayo. Todo lo cubierto aquí resalta por qué ese mito ha sido expuesto. La victoria de Rusia en Donetsk está lejos de ser inevitable. Putin está perdiendo más soldados que nunca y está sufriendo esas pérdidas por escasas cantidades de territorio. El espectro de la movilización también se cierne sobre Rusia,
Putin no quiere movilizar. Sabe el nivel de reacción que la movilización creará a nivel nacional, ya que el pueblo ruso se preguntará por qué una victoria supuestamente fácil ha llevado más de 4 años y ahora requiere que se llame a reservistas que no quieren luchar. El propio Paliza dice que Rusia ha estado movilizando encubiertamente durante algún tiempo. Pero para una movilización convencional, a Rusia le falta lo único que justificaría la idea. Lo más importante, en mi opinión, es una idea que debe unir a la sociedad y justificar la necesidad de tales acciones, señala Paliza. Esa idea no existe en Rusia. No hay unidad, solo una población que está perdiendo más de lo que jamás pensó que perdería al servicio del deseo de un loco por asegurar su legado antes de morir. Donetsk es ahora una enorme espina en el costado de Putin. Y si no hace ningún cambio, su fracaso en capturar esa región será su legado mucho después de que Putin esté muerto y Rusia esté tratando de lidiar con las secuelas de una guerra que ya le ha quitado tanto. La ofensiva de primavera puede terminar siendo la sentencia de muerte para Rusia en lugar de para Ucrania. Sin embargo, las matemáticas detrás del primer mes de esa ofensiva son aún más reveladoras. Las pérdidas se aceleran a medida que los avances territoriales se colapsan, y la guerra está entrando en una nueva y peligrosa fase a medida que se acerca un punto de inflexión.